La ignorancia muchas veces lleva a las personas a creer que todo lo que se dice es cierto, inventado por otros, pero eso no es así. El 31 de octubre es un día que se celebra no lo que acostumbran a celebrar demasiadas personas, instituciones, acerca de esa llamada fiesta de disfraces. Hay demasiada ignorancia en eso, aún en las mismas iglesias. Pero déjeme decirle que la historia dice otra cosa. En el año 1517, un 31 de octubre, se inicia un periodo hermoso para la iglesia del Señor Jesucristo nuevamente. En el libro de Apocalipsis, el Señor le envió 7 cartas a 7 iglesias. La primera fue la iglesia de Éfeso. Esa iglesia cubre el primer periodo. La iglesia de Éfeso nació con Jesucristo en el año 33 de esta era, y del primer siglo en adelante entonces se inicia la segunda iglesia que está en el libro de Apocalipsis. La segunda iglesia fue la iglesia sufrida, la iglesia llamada Esmirna. Fue la iglesia sufrida, tome nota de eso. Esa iglesia tuvo que sufrir desde el año 100, desde el año 90 en adelante empiezan, hasta el año 350, siglo tercero de esta era. Año 350, la iglesia Esmirna fue la iglesia sufrida, la que fue martirizada, golpeada, torturada. Demasiados creyentes cristianos fueron muertos de una manera inimaginable, asesinados, destrozados, lacerados, cortados la cabeza. Muchas cosas inimaginables que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, está toda esa historia, usted lo puede leer. Finaliza ese periodo de la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, con Constantino en el año 323, el emperador romano, quien decreta que la verdadera fe es la iglesia cristiana, la fe de Jesucristo. Él proclama toda esa fe por todo el vasto imperio romano, aún en todos los lugares donde estaban también. La iglesia entra a un periodo tercero, que es la tercera iglesia. La tercera iglesia está en el libro de Apocalipsis. Fue la iglesia que encontramos en el capítulo 2, es la iglesia de Pérgamo, es la iglesia que se corrompe. Pérgamo quiere decir matrimonio corrupto, o sea, la iglesia se une con el mundo. Entonces la iglesia cristiana, la original, pierde su sabor, su salinidad, y entonces se une con el mundo. Atención a esto. La iglesia se mezcló con el mundo y nace, escúcheme, lo que hoy en día se conoce como la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, esa iglesia cubre un periodo desde el año 350 más o menos hasta el año 900. Sigue la cuarta iglesia, entonces se va fusionando más. Encontramos la cuarta iglesia, un cuarto periodo, que es la iglesia de Tiatira y Sardis. Prácticamente son dos periodos transicionales de oscuridad y sombra, porque la iglesia cristiana no se volvió a saber nada de eso. La iglesia aparentemente fue desaparecida, pero ahí estaba quieta. Nadie podía levantar su cabeza, su voz, porque inmediatamente lo acababan. Hasta que en el año, escúcheme bien, en el siglo XV, en el año 1517, un hombre llamado Martín Lutero se levanta como una voz profética usado por el Señor, y 31 de octubre de 1517 se levanta enojado porque la historia está ahí en lo que usted tiene. Había un hombre que se llamaba John Tetzel, empezó a hacer negocio porque querían seguir engañando a la gente, necesitaban finanzas, necesitaban levantar muchas cosas para la iglesia tradicional, necesitaban levantar una estructura fuerte, la que hoy en día está especialmente en Roma, necesitaban dinero, y entonces levantan esa gran idea de las indulgencias, donde las personas eran engañadas para que trajeran dinero, y que cuando la persona ponía su monedita ahí, inmediatamente le daban una bula papal, un decreto que venía directamente del Papa para ese entonces, donde el Papa tenía la autonomía de sacar las personas del purgatorio y tirarlas para el cielo, que Dios no tenía esa autonomía, solamente el Papa podía hacer eso. Entonces todos los familiares estaban bajo ese
esa presión, bajo esa angustia, que sus familiares se habían ido para el purgatorio o para el infierno y que la única manera de sacarlos del purgatorio era a través de esa bula papal. Entonces John Tetzel iba a todos los lugares de Alemania, en Europa, visitaba todo eso. El negocio era bastante bueno hasta que Martín Lutero se levanta y dice: esto no es cierto. Escribe 95 tesis preciosas, poderosas, 95 tesis, estatutos, donde él empezó a hablar cada una de ellas diciendo que todo lo que se estaba haciendo era un engaño para mantener esclavas, subyugadas a las personas. Y él se levanta y en adelante, en el año 1517, 31 de octubre, resurge nuevamente la iglesia cristiana, se abre la iglesia cristiana, nace el protestantismo, ahí nace lo que es la palabra, por eso nos llamamos protestantes. Cuando usted escucha la palabra protestante no es mala, quiere decir que se levantó. Ese día Martín Lutero protestó y dijo: no más con esto, se levanta el protestantismo, por eso la iglesia cristiana también se llama protestante. Eso quiere decir que se protesta, que se levantan para decir: esto no es cierto. Eso es lo que tiene que hacer hoy en día la iglesia. Usted y yo como iglesia tenemos que levantarnos a protestar contra el pecado, contra la injusticia, contra lo que se está viendo, y no podemos mezclarnos. Amén. Se levantó y entonces de ahí vino nuevamente, nació la iglesia luterana. Por eso la iglesia luterana, algunos han escuchado de ahí, Martín Lutero, la iglesia luterana nace y entonces nuevamente la iglesia cobra fuerza, nace los movimientos fuertes, se levantan nuevos hombres valientes, fuertes, y empiezan a levantar la iglesia de Jesucristo. Nace la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia reformada, muchas iglesias, salieron ministerios y hasta el día de hoy están, gracias a Dios por ese precioso hombre. 31 de octubre celebramos el nacimiento, el resurgimiento. La iglesia estaba apagada, estaba escondida, salió. Entonces el enemigo ha querido usar ese día, escúcheme bien, para mantener en el oscurantismo a la iglesia, para que las personas, aún cristianas, creyentes, sigan engañadas, se digan que el 31 de octubre es el día de... No le voy a decir, usted ya lo sabe. Ese no es el día de eso. Ni se enoje, diga: ese día es de oscuridad, ese día es malo. No, eso es lo que ha querido el enemigo hacer aún con creyentes, con cristianos, diciendo que ese día es malo, que es mala suerte, que eso es peligroso. Nada de eso. Es un día hermoso, precioso, poderoso. Es el día en que resurge la iglesia cristiana. Así es que bendiga ese día, 31 de octubre. Ese día no es para disfrazarnos, ni dejar disfrazar a los hijos de muñecos de toda clase, cantidad, que se burlan hacia lo que Dios hizo. Entonces ya usted sabe, ahí está el insert de la historia. Hay mucho, fue una historia preciosa lo que sucedió. Por eso celebramos el 31 de octubre, es el día en que la iglesia nace de nuevo. Así es que no participe de eso de esa manera, participe diciendo: gracias Señor que tenemos un día hermoso en el cual cumple años la iglesia nuevamente. Porque el enemigo ha querido mantener oculto eso. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabía usted eso? Nos alegramos por ese día, ¿verdad? Amén. Ese es solamente no quería dejar pasar este momento porque es tan valioso, es tan importante. Porque